Listo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Reinel, Olga, siempre por sacar el espacio. El día de hoy entonces vamos a ver un poco más como de las preguntas que quedan de los estudiantes pues a partir de nuestra última conversación y un poquito de más o menos pues cuáles serían sus propuestas. Para recordar pues digamos como que el reto se estructuró un poquito más, se alineó más con el tema de cómo pues para recordar, ¿no? Cómo sistematizar, evaluar y sacar aprendizajes cuando se realizan intervenciones en contextos de alta adversidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de temas como de adaptación, de qué hacer cuando esto se presenta. Entonces, en esa vía, pues digamos que algunos de los estudiantes proponen pues hacer un análisis, proponer esas mejoras, ¿no? Pero entonces para poder proponer esas mejoras también nos preguntan, por ejemplo, para iniciar, ¿cuáles son las metodologías de intervención psicosocial que actualmente utilizan? ¿Tienen su mercedes conocimiento al respecto? Eh, las metodologías de intervención psicosocial, sí. Creciendo Unidos trabaja, diríamos, un enfoque desde la intervención psicosocial, pero no es un enfoque clínico, es un enfoque social, es un enfoque holístico que integra pues las realidades de los territorios, las realidades de los sujetos, de las familias, y en ese sentido intervienen varios profesionales, obviamente una psicóloga, una trabajadora social, un pedagogo, en muchas ocasiones también interviene un abogado, ¿sí? Porque consideramos que hay muchas situaciones, sobre todo en las mujeres, que tienen que ver con vulneración de derechos. Entonces, es un enfoque, el enfoque que trabajamos desde esa perspectiva es integral y más un enfoque social. Listo. De pronto, entonces, su mercedes no tienen. Enfoque en la intervención psicosocial. Perdón. Alia, perdóname, yo quiero intervenir ahí. Claro que sí. Es que, ¿te acuerdas que, ay, perdón, Si quieres, me va. ¿te acuerdas que habíamos conversado la primera reunión en la que yo participé, que definitivamente nosotros veíamos que el enfoque con el trabajo que hacíamos no era clínico, sino que era comunitario? ¿M? Sí, sí. Entonces, la idea es justificar, no solamente desde la metodología que realizan los profesionales, porque yo pensaría que ellos todo el tiempo hacen comunitario. ¿M? Es revisar lo que hacen los profesionales en Creciendo Unidos, que hayamos tenido trabajadores sociales con la familia, revisar el trabajo con familia y argumentarlo como enfoque comunitario no clínico, porque nosotros tenemos documentación de intervención de trabajo social sistémico. ¿Sistémico es que hablamos? Sí, Sistémico, sí, exacto. sistémico. Sí. Entonces eso yo no diría que está bien o está mal, yo simplemente diría eso en términos de lo comunitario que es. ¿M? Ujú, Si es o no es también. ¿M? ujú. Eh, ¿A qué te refieres pero dijiste, yo solo diría si es o no es comunitario? Sí, porque tú puedes tener en la documentación institucional el enfoque sistémico. De hecho, está. En nuestro PAI está el enfoque sistémico. Pero eso cómo conversa con lo comunitario que somos nosotros. Una propuesta de trabajo comunitario con niños, con familia. Ujú. ¿M? Y, y entonces, su mercedes tienen el documento en el que dicen que hacen el trabajo social sistémico
¿Y hay algún documento en el que explican cómo lo involucran con el comunitario, digamos, pues para pensar en documentación para enviarle a los estudiantes para que entiendan cómo este método, forma un poco, pues no rígida en la que ustedes hacen intervención, ¿no? Entonces, pues para mostrarle a los estudiantes el método que ustedes O usan. o una pregunta, desde la perspectiva de ustedes, cuál es la diferencia entre el sistémico y el comunitario? De pronto si nos pueden ilustrar un poquito, porque entiendo que obviamente la pregunta viene más desde pues, la pregunta de Nata del análisis psicosocial, ¿no? Entonces de ahí sale que pues realmente son otros enfoques, ¿no? El sistémico, pero realmente lo más importante es lo comunitario. Entonces nos podrías de pronto ayudar como a los estudiantes diferenciando esos enfoques que implican y supongo que lo que se quiere es un poco retar la visión psicosocial, es lo que estoy entendiendo. Si nos puedes orientar. Gracias. Pues, Diana, es que no sé dónde estoy. Estaba buscando el documento y bueno, Diana, precisamente es eso lo que se va a valorar, ese es el reto, ¿sí? Porque nosotros en la documentación tenemos algo de lo sistémico, pero siento que el reto está no solamente en ver lo metodológico, que haría parte de justificar lo sistémico en lo comunitario, ¿sí? Que yo no sé, no soy trabajadora social, eh, pero yo veo que en Creciendo Unidos hay alto énfasis en el trabajo con niños y niñas, que está muy bien. Encontramos situaciones de violencia contra las mujeres, incluso situaciones, riesgos de feminicidio. Entonces nos ha hecho actuar en relación al feminicidio, como estableciendo rutas. Nuestra política de protección tiene la protección de los niños y niñas y tiene también el trabajo de protección de las mujeres, ¿sí? En general, mujeres adultas me refiero, ¿no? Jóvenes y adultas. Mm, pero epistemológicamente, eh, yo siento que ahí está el reto, o sea, poner a hablar más lo sistémico, que se habla de trabajo social, y lo comunitario. Yo hice un esfuerzo hace algunos años en el PAI institucional desde Naciones, de documentos de Naciones Unidas, de conversar, de poner a dialogar eso, y lo estoy buscando para pasárselos, pero creo que hay que profundizar, porque yo no soy trabajadora social. Entonces, mm, Naciones Unidas tiene un documento viejito seguramente porque yo trabajé hace muchos años, en el 2017, si no estoy mal, sobre lo sistémico de Naciones Unidas, creo. Pero es que no sé si me está traicionando la memoria y lo estoy buscando en este preciso momento. Entonces, em, más que para atender a tu respuesta, ¿qué te diría? Yo enfoco el reto por ahí, ¿sí? Sí, o sea, si lo que están haciendo las trabajadoras sociales en el trabajo con los niños y niñas, siendo un trabajo de tipo comunitario, ¿cómo se aborda lo sistémico? Entendiendo que hay que ver qué es lo sistémico para las estudiantes de trabajo social. Mm, eh, o simplemente nos quedamos en un enfoque de tipo comunitario, desde un área que es trabajo social, que yo en ocasiones siento que yo sospecho que algunas profesionales hacen eso. Exacto. ¿No? Entonces, eso para mí sería la tarea. Voy a Listo. buscar el documento porque puedo para argumentar Creo más que lo que estoy diciendo. la invitación hacia los estudiantes es poder expandir un poco la forma de medición. Los invitamos a investigar cuál puede ser el enfoque sistémico de medición de intervenciones, teniendo en cuenta que, digamos, desde la fundación no se habla tanto de intervención social, sino intervención comunitaria. Entonces, para que usemos más como ese lenguaje y ese enfoque, y la idea es ver qué podemos traer del enfoque sistémico para complementar
Ahora, Nata, recuérdanos, el reto, porque sé que obviamente hemos estado haciendo diferentes visiones del reto, actualmente estaba enfocado en cómo poder hacer estas evaluaciones en zonas complejas, cuando no hay tantos, digamos, recursos para que sea fácil evaluarlo. ¿Me recuerdas, por favor, No, Nata? más como pues lo que hablamos lo que hablamos la sesión pasada fue como la pregunta de cómo sistematizar, sacar aprendizajes y evaluar cuando se llega a un contexto de alta vulnerabilidad. No de parte de nosotros, sino el contexto al que se llega para hacer la intervención, ¿sí? Ok, Entonces, por cuando ejemplo, decimos contextos de alta vulnerabilidad, para preguntarle al equipo de la fundación, a Olga y a Reinel, alta vulnerabilidad, ¿cómo la alta vulnerabilidad nos puede afectar la sistematización? Quisiera de pronto que nos contaran un poco de pronto si tienen ejemplos, experiencias. Estamos hablando de, mi interpretación puede ser es cómo levantas sistematizas y sacas aprendizajes cuando estás de pronto no tienes, o sea, son temas sensibles donde de pronto estás frente a contexto de niños. ¿Qué significa? ¿Cuáles han sido los retos puntuales que ustedes han vivido cuando tienen que... Nosotros, Diana, hemos vivido situaciones o acompañamos a población que vive situaciones de empobrecimiento. Son comunidades empobrecidas. ¿En qué sentido? Viven en sectores marginales. Algunos de ellos ni siquiera están legalizados, ¿sí? Entonces, podemos tener índices de pobreza y miseria en la población Sí, Olga, de pronto infantil y en para general enfocar en la las familias. pregunta, Tenemos ay, qué sectores bueno. donde hay presencia de personas que han sufrido la migración, ¿sí? Hola. se congeló. Olga, Ah, ok, pensaba que era yo. Mi pregunta va más no hacia qué consideran contextos de alta vulnerabilidad, sino cuáles... Olga, ¿ahí estás? Sí, ya Te perdí. volví, es que se fue un momento. No. Tranquila, Entonces, oiga, pero de pronto para enfocarla mi pregunta no es más hacia a qué contextos ustedes se enfrentan, sino cuáles son las dificultades prácticas que ustedes han visto cuando tienen que sistematizar y sacar. la que mencioné, Diana, sí, que, por ejemplo, voy a contarlo a través de un ejemplo. Las profesionales realizan actividades con los niños, niñas, frente a prevención del abuso sexual, ¿sí? Eh, y esa sistematización puede estar en el historial de trabajo de Creciendo Unido y se hace con el grupo de niños y niñas que asiste a los programas. Entonces se hace con un taller. Por lo general son talleres que se hacen con los grupos. Eso cómo conversa con lo comunitario y con lo sistémico, porque yo hago el trabajo frente a prevención, porque se hace en términos de prevención de violencias, pero también hay violencias, ¿sí? Es eso, es un poco en ese sentido, ¿sí? Cómo la sistematización tiene que mm, no quedarnos solamente, si se quiere, en el sujeto, que es muy importante, sino también en el contexto, también en la familia. Es como eso, es como eso. Claro, o sea, lo que estamos diciendo es cómo tener una mirada mucho más amplia de esa situación, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que voy acá a suponer, si se quiere tener una mirada más amplia, estamos hablando de que el instrumento va a ser más largo, que se va a necesitar de pronto entrevistar, por ejemplo, no solamente
el niño, voy a decir cualquier cosa, sino también la madre, el padre, para poder tener una visión un poco más integral. Creo que por ahí viene la cuestión, ¿no? Como de pronto los instrumentos, cuando están muy desde el trabajo social o comunitario, es muy puntual. Y en este momento lo que se quiere ver es cómo deberían ser esos instrumentos, cómo debería ser esa metodología, cómo debería ser ese enfoque cuando se quieren integrar muchas más variables, ¿no? Lo que tú dices, el contexto. Si estoy haciendo una buena lectura. Y Uy, Dios mío. sí, sí, pero yo no sé, nosotros tenemos un instrumento. mm, yo no había pensado en el instrumento precisamente, pero nosotros tenemos un instrumento donde intentamos valorar muchas situaciones del niño o niña y también creería yo que de la familia. Sería bueno si nos pueden compartir de pronto entonces ese instrumento porque pues digamos entonces las propuestas hacia las que irían dirigidas los estudiantes pues serían no solo en cómo ampliar entonces esa mirada traspasando pues a lo sistémico y demás, cuestionar eso y pues, pero realmente entonces, ¿qué mirar? ¿Cómo sistematizar? Y eso implica también, ¿no? Entonces, una herramienta que ellos van a usar. Entonces, pues sería chévere si su merced, porfa, nos envía el instrumento que utilizan actualmente. De hecho, esa es una de las preguntas que hay. ¿Qué herramientas utilizan actualmente para poder sacar la información de evaluación y sistematización y aprendizajes? Eh, Yo quisiera preguntarle a Olga y a Reinel antes de continuar, Nata, es si ustedes, pensando mucho más para darle la línea a los estudiantes, claro, cambiar la mirada, completar la mirada, se tiene que traducir y poner en práctica, ¿cierto? Entonces acá con Nata estamos hablando del instrumento, pero entonces, ¿qué más otras cosas ustedes sentirían útiles para pues esa cuestión de cambiar la mirada? Porque los estudiantes, por ejemplo, pueden hacer un análisis bibliográficos, llámese así, o exploratorio de investigación para, por ejemplo, cómo se integra la visión comunitaria o trabajo psicosocial con la visión sistémica y eso qué podría ser, puede ser una aproximación más como conceptual. Yo, Otra puede ser pensar el instrumento basado en el que ya tienen. Otro es la metodología, el paso a paso. ¿Eso es lo que a ustedes les interesaría recibir o cómo ven ese tema de ampliar la mirada? ¿Cómo se puede traducir en entregables concretos que los chicos les podrían dar? los procesos de sistematización, Diana, yo creo que es por ahí. No estoy diciendo que el instrumento no sea pertinente, claro que sí, sino cuando uno quiere integrar lo comunitario y lo sistémico, podría, bueno, habría que pensar en todo el proceso, pero si te iba a decir, si yo trabajo con los niños y niñas frente a un tema, ¿m? Eh, cómo los procesos de sistematización relacionan esos elementos comunitarios. Porque tú puedes estar trabajando en comunidad, pero no tener un enfoque comunitario. Sí, cuando tú dices proceso de sistematización en general, ¿a qué te refieres? Paso a paso, se escribe en un Excel, nos sentamos, hacemos un taller, ¿es más metodológico? ¿A qué te refieres con procesos de sistematización como para darle el enfoque a los chicos? Em, Puede ser metodológico, pero también puede ser cuando la fundación está diciendo que está trabajando en comunidad y que trabajo social tiene elementos sistémicos, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? Puede ser claridad en el enfoque, claridad en el proceso, ¿sí? De los talleres y claridad en la sistematización. ¿Claridad para quién? Para la Fundación Creciendo Unidos, ¿sí? Porque puede ser que nosotros solo tengamos, puede que tengamos bien todo, yo no lo sé. Es como un proceso
de evaluación, de monitoreo, de seguimiento que harían los estudiantes para ver si todo ese proceso cumple eh, como los parámetros de lo que significaría un trabajo en comunidad, teniendo en cuenta elementos sistémicos. O ¿Sí? sea, estamos hablando más como de hacer un diagnóstico de lo que ustedes ya tienen y ver qué habría que aclarar o enfocar para que sea una visión más integral. Estamos hablando es más de que los chicos hagan una revisión de lo que ustedes ya tienen bajo una lupa y hacer sugerencias, Podría ser más por ese lado. más por ese lado. Ok, entonces creo que ahí, Nata, sí puedes continuar con el tema de la conversación de qué se envía, cómo se hace actualmente. Y estaríamos hablando más, no tanto desde el diseño de instrumentos, metodologías, sino es revisar lo que ya hay, que los estudiantes hagan una revisión y que la invitación es ampliar la mirada hacia algo sistémico. ¿Y ustedes qué sugerirían, qué aclararían, qué propondrían en general de lo que ellos ya están haciendo actualmente? Entonces, Nata, si quieres, dale. Ok. Eh, bueno, continuando entonces con las preguntas y ya sabiendo esto, de cómo ampliar la mirada y ya lo que tienen, pues eh, preguntarles si ustedes actualmente cuentan con protocolos o lineamientos, pues digamos, para cuando ya se enfrentan a estas situaciones, ¿no? Pues no es algo reciente. eh, entonces, pues a ver si ya cuentan con protocolos cuando van a intervenir en escenarios de alta adversidad. ¿Tú nos podrías ampliar el concepto de protocolos? Sí, por ejemplo, pues quizás no se esperaban, llegan y justo hay un evento de violencia, ¿no? De violencia doméstica que hacer allí o cuando pues llegan y está esta situación de que pues no han comido. Entonces, ¿qué hacer? Y pues bueno, frente a los diferentes escenarios que su merced nos comentó de qué significa contextos de alta vulnerabilidad, si ya tienen como protocolos en caso de. Bueno, un poco lo que podría extraerse algo es en la política de protección. ¿Sí? En la política de protección eh, hay unas orientaciones, unos lineamientos. Bueno, pero está más referido más que a situaciones de violencia sexual, abuso, diríamos más referidos a ese tema, no a otro tipo de situaciones. Pero sí, bueno, entendiendo un poco que la fundación tiene un trabajo, cuando hablamos de familias es más referido a las mujeres. Entonces, por eso la política de protección hace una referencia a todas esas violencias que viven las mujeres, a riesgos de feminicidio, pues que todo esto está unido a muchas situaciones, entre ellas, pues la situación de pobreza que vive, ¿sí? Entonces, ahí en la política hay algunos que hacer en caso de, ¿sí? Listo, y gracias. Em, Lo otro también, bueno, nosotros tenemos un plan de atención integral, ¿sí? Em, Reinel bien ha referido la política de protección de la infancia, que es una política en la que el área psicosocial está directamente involucrada, o sea, nos compromete a todos los trabajadores de la Fundación Creciendo Unidos, desde la persona, como dicen quienes nos han evaluado, desde la persona que abre la puerta hasta las personas, por ejemplo, voluntarias de la Fundación Creciendo Unidos. Entonces, esa política de protección tiene como unos procesos para seleccionar el personal que garanticen la protección de los niños, niñas y jóvenes. Tiene unos lineamientos
que se involucran en el contrato laboral de cada uno de nosotros. Y tiene como varias cosas, ¿no? Entonces, ahí está la política de protección. Pero además, la fundación, bueno, y tiene una ruta, ¿sí? En caso de que alguno de nosotros vulnere los derechos de los niños y niñas, ¿sí? Entonces, eh, digamos que eso ahí está como puesto. Pero además tiene el plan de atención integral, que es digamos, como eh, los lineamientos de trabajo psicosocial con la población que nosotros atendemos. Entonces, en gran medida, el plan de atención integral tiene un enfoque preventivo, ¿no? Y ahí actúan, por ejemplo, el pedagogo, actúa la psicóloga, actúa el trabajador social, etcétera, etcétera, así como las áreas psicosociales. Y eh, tiene una disposición de trabajo individual, trabajo familiar, trabajo comunitario y trabajo social, digamos como cuatro dimensiones en la acción que se hace. Pero también tiene un nivel de atención en caso de una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que llegue a la fundación golpeado, ¿m? Sí, Eh, eh, o, em, o con situación de violación. Ahí, cuando eso se presenta, entra la ruta de atención y es, por ejemplo, sin generar, entra el área psicosocial a intervenir. Definitivamente es el área psicosocial, nadie más interviene en una acción de verificar qué está pasando con el niño o niña, ¿no? Mm, y bueno, hemos tenido casos donde hemos tenido que recurrir a em, sacar los niños del medio familiar, ¿sí? No nosotros, sino acudir a las instancias competentes para que lo hagan. Pero no es nuestro interés principal, porque en nuestro trabajo psicosocial hemos entendido que muchas mujeres han sido niñas, sí, o sea, los adultos maltratadores son niños maltratados, ¿sí? sí, Entonces, en ese trabajo que nosotros buscamos hacer, de prevención con la infancia que tenemos, hacemos un proceso de atención con las personas. Generalmente son las mujeres las que atienden nuestro llamado o los llamados de los profesionales. Entonces ahí hacemos atención con las personas y lo hacen los profesionales encargados. Tenemos un problema muy delicado en Creciendo Unido y es que nosotros vivimos de la financiación, ¿sí? De proyectos. Nosotros no somos una entidad que tenga permanentemente profesionales si no tenemos proyectos sociales. Entonces, en este momento, no todos los programas que tenemos cuentan con trabajadores sociales. Tenemos en, no tenemos, tenemos una trabajadora social aquí en Bogotá, ¿sí? Que ella está encargada de hacer un trabajo organizativo con los niños y niñas, pero no tenemos el trabajo social, digamos, que está trabajando directamente en las situaciones de vulneración de derechos. Eso es ok, una situación que nos sucede. sí. Entonces eso, claro, eso afecta también la continuidad y la acción que pueden tener. Em, ¿Ustedes qué mecanismo usan? Por ejemplo, pues de decisión, ¿no? Entonces llega el niño en estas con X o Y variable de, eh, digamos, pues de vulnerabilidad. ¿Ustedes cuentan con algún tipo como, em,
de instrumento o con la sistematización de esos cambios. Por ejemplo, llegó así, entonces, no sé, se hace una junta para decir cuál es el siguiente paso o lo evalúa el trabajador social que está a cargo. Y bueno, antes de eso, de pronto preguntarles quiénes hacen parte como de la estructura como fija de Creciendo Unidos. Sí, como pues al menos tienen una trabajadora social en Bogotá. Ella, digamos que está todo el tiempo, ¿hace cuánto las acompaña? O ella también podría eventualmente salir y Fundación Creciendo Unidos en Bogotá se queda sin trabajadores sociales. ¿Cómo es esa estructura organizativa que ustedes tienen y de personal? Nosotros a nivel de la estructura tenemos un programa que intenta mantener lo psicosocial y está en norte de Santander y es el programa que recoge los profesionales psicosociales para el trabajo con los niños, principalmente en norte de Santander. En Bogotá tenemos la trabajadora social, pero como te decíamos, Natalia no tiene que un trabajo directo de la estructura psicosocial de la fundación porque no contamos con el recurso. Pero en Norte de Santander, pese a que no tenemos la trabajadora social en este momento, sí tratamos de mantener eso psicosocial. Ujú, Entonces, allá, por decir, tenemos convenios con universidades ujú, que nos realizan el trabajo psicosocial en trabajo social y en psicología. ¿M? Entonces, hay pedagogos, hay una coordinación y el área psicosocial está vinculada, digamos, de manera a través de convenios con las universidades. Entonces, ok, por convenios. Y cuando ellos llegan, por ejemplo, entonces los estudiantes que por convenio con la universidad, entonces ellos se encargarían de la parte psicosocial, ¿correcto? Ellos pasarían a ser como parte del equipo de Creciendo Unidos. Sí, señora. exacto. Sí, ¿Y señora. ustedes cómo hacen el empalme con los estudiantes? Pues precisamente para mostrarles este enfoque que si bien es como lo psicosocial, pero que tengan en cuenta la mirada o el enfoque sistémico, pero comunitario. ¿Cómo hacen ese empalme? Es Pues la coordinación de la Fundación del proyecto del programa. Es un programa ujú, que se encarga de generar todo el andamiaje formativo, de sensibilización, estar muy pendiente de estos detalles, Natalia. ¿Mm? mm, Nosotros tenemos toda la documentación. Yo personalmente he trabajado en todo el montaje de, por ejemplo, la política de protección, por ejemplo, el PAI que se construyó, pero son los equipos quienes tienen la responsabilidad directa de viabilizar estas propuestas metodológicas. ok, listo. Em, Gracias por esa aclaración de cómo funciona como la organización a nivel de su personal y de quienes se encargan en últimas de hacer pues las intervenciones, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, cuando sucede esta situación digamos, como inesperada, en un momento de intervención, cómo deciden cómo actuar, qué camino tomar. ¿Es el profesional o el estudiante solo quien decide? ¿Hacen una junta para evaluar la situación? O El pues esa equipo, ruta que tú mencionas ya está como ramificada y pues está todo como es que el toman esa equipo decisión. psicosocial, el equipo psicosocial se encarga de realizar todo el trabajo, ¿sí? Entonces, si es necesario, incluso el diálogo con la familia, con una red de protección del niño o niña, pero eso depende de cada caso.
¿m? De cada caso. Y ellos determinan a través de lo que antes se llamaba un estudio de casos, yo no sé cómo se llame ahora, un análisis de caso, se mira cuál es el camino de atención y de acción con el niño o niña. Ok. Y para que nos aclares, entonces, este equipo psicosocial conformado, eh, es el que tú decías que estaba conformado por un psicólogo, un pedagogo, un trabajador social, ¿correcto? Y este equipo, entonces, no es permanente. Hay mucha movilidad porque depende de los proyectos. Entonces, Eh, es en el marco de los proyectos que... Sí, porque Sí, nosotros vivimos de proyecto. tenemos dos, uno con los proyectos, pero también lo que decía Olga un poco es que pues tenemos alianzas con las universidades y hemos tratado con las universidades que se privilegie el equipo psicosocial. Entonces, por decir algo, en Cúcuta nosotros tenemos un convenio exactamente con psicólogas y trabajadoras sociales que hacen un trabajo y fortalecen este enfoque. En Bogotá, pues también hemos tenido, pues tenemos la trabajadora social que nos contaba Olga, pero pues también en algún momento tenemos convenios con universidades que nos apoyan en trabajo social o en psicología. O también pues tenemos modalidades de, aunque no siempre nos llegan trabajadoras sociales, de voluntariado. Listo, ok. Bueno, eso también es un contexto a tener en cuenta. Bien, entonces, digamos, pensando que una de las posibilidades, como se habló ahorita, es que pues los estudiantes se evalúen un poco como lo que hacen ustedes ahorita y cómo dar sugerencias sobre cómo ampliar la mirada hacia el enfoque sistémico y comunitario, ¿cierto? Entonces, ¿qué material nos podrías dar para que ellos puedan hacer ese análisis y sugerencias? No, no sé, Olga, pero tú también lo tienes ahí. Materiales, podríamos ¿Tú me darles enviaste la semana el pasada PAI, Plan de les Atención Integral. enviaste el PAN? No recuerdo, creo que sí. Yo les envié, Pero no, yo yo les envié Pero fue el plan estratégico. Falta el PAI, el Plan de Atención Integral. Y yo no sé si en algún momento la está política también, la la política y política. el modelo de intervención de Creciendo Unidos. Ahí está el enfoque, ¿cierto? ¿De acuerdo? digamos que su mercedes nos mandaron hartos documentos, pero como ahorita lo que hicimos fue un poquito como reestructurar y reenfocar, pues lo que Sí. sea pertinente para ese enfoque que Tendría que, acabamos de tomar. Entonces, listo, el PAE y el modelo de intervención es, Aquí yo tengo el sí modelo está, integral para la ese intervención es el suena. psicosocial. Sí, ya se lo voy a dar. Y también, pues, si es Eh, posible, el modelo de intervención y las sí, herramientas de Natalia, evaluación. perdón, te voy a enviar, un momento, te voy a enviar el modelo de intervención psicosocial. Perdón, Natalia, ¿cuál es su correo? Natalia@diversa.co. Natalia, sí. Ah, bueno, Natalia, este es el modelo de intervención psicosocial. Está un poco, pues, desactualizado, pero pues muchas de los aspectos, pues diríamos, no distan mucho de lo que, de lo que tenemos. Te lo envío también ahora. Listo. Y digamos que sobre este tema del enfoque sistémico y comunitario, eh, ¿qué documentación tienen? Porque, Está en el pues, modelo de intervención psicosocial. ahí está involucrado, está metido. Sí, Ah, bueno, ok. sí. Pero bueno, este que les envié es un modelo de intervención psicosocial. Un momentico, es que este que les acabé de enviar es un modelo de intervención psicosocial, pero desde la población migrante venezolana, ¿sí? Entonces hay un modelo que recoge los enfoques. Yo tendría que buscarlo, Natalia, Listo. Sí, me lo envío. entonces tendría que anotarlo acá, porque yo sí lo tengo, modelo de intervención modelo de intervención. Listo.
Y bien, digamos que pensando en esto, que entonces es la idea que eso sea lo que se proponga, cómo ampliar y por qué ampliar esa mirada y pues ahí volviendo al reto original, pues de pronto que ahorita quizás fue un poquito confuso cómo nos fuimos de cómo evaluar y sistematizar en contextos de alta complejidad y cómo se relaciona eso con ampliar la mirada en el enfoque sistémico y comunitario. Entonces, em, la idea entonces es que los estudiantes evalúen este documento, por ejemplo, el de modelo de intervención, Ujú. eh, y evaluar si en efecto se estaría cumpliendo ese enfoque sistémico y comunitario. ¿Y cómo te imaginas tú, por ejemplo, Olga, que se podría ampliar esa mirada? O sea, ¿qué es lo que esperarías que los estudiantes puedan entregarte? ¿Qué esperas que los estudiantes Pero puedan? o sea, como decir, por ejemplo, sugerencias en qué sentido, en qué aspectos de su propuesta Por ejemplo, para de modelo. nosotros sería muy, Ah, tienes el micrófono apagado, mujer. perdón, Natalia, Ok. para nosotros sería muy interesante que cuando nosotros tenemos una lista, nosotros tenemos como listas de chequeos de protección de la infancia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuál es el perfil? Entonces, cuando uno está hablando de un trabajador social, o puede ser también, no sé, porque lo hablamos la semana pasada, si lo ampliamos al área psicosocial, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando hacemos el trabajo en comunidad, es eso. Entonces, como ir dando tips, cositas que ayuden, no estoy pensando en grandes documentos, sino cosas que los estudiantes nos ayuden a tener en cuenta, por ejemplo, en un proceso de contratación, en un proceso de inducción, en un proceso de trabajo con la comunidad, ya los profesionales, y un proceso, por ejemplo, de elaboración de lo que hicieron en comunidad. Entonces, ellos preparan un taller, ¿no? Así. Entonces, taller contra las distintas violencias contra la infancia, ejemplo. Entonces, ¿qué tener en cuenta? ¿Sí? Cuando estamos hablando de lo comunitario y cuando estamos hablando de lo sistémico. Ujú. ¿Qué- y cómo se debe implementar ese taller y cómo se debe sistematizar? Porque hay veces yo no lo sé, ahí sí estoy. Los estudiantes, los profesionales es bien bueno, se elaboró, los aprendizajes que se posibilitaron en el taller fueron estos. Nosotros tenemos formatos para preparar el taller y para sistematizar el taller y están perfectos. El tema es que cuando yo tengo un trabajo comunitario, ¿qué debiera tener en cuenta? Ujú. Y ya. Listo. Entonces, por ejemplo, eso que dices, entonces esos formatos serían claves porque pues son la base sobre la cual también establecer esas sugerencias. Entonces, porfa, Bueno, para que me envíen entonces esos formatos de taller y sistematización. vale. Y Sí, señor. sistematización. Natalia, aquí ya encontré, pero en unos minutos le envío Sí, es que el, no nos deja enviar porque sí, estamos con la plataforma de... Ah, le no, no se envío el modelo de preocupen. intervención, que ahora sí, le envié dos para no confundir. Uno es un modelo de intervención con población migrante, que lo hicimos hace unos 2 años, y el otro es el modelo de intervención que recoge el enfoque sistémico psicosocial de la fundación. O sea, ahí está Listo, todo, realmente. Es un listo. documento, pero casi es un documento fundante muy importante de Creciendo Unidos. Listo. Y pues entonces y faltaría el formato de taller y sistematización para que los estudiantes hagan sugerencias también entonces de cómo em, adaptar esta herramienta o completarla cuando estamos en un contexto más como comunitario y evaluar si está bien en su enfoque sistémico, ¿correcto? Exacto. Listo. Em, ¿Qué otra cosa quisieran agregar su Mercedes, digamos, sobre esto? Yo más que agregar, Natalia, gracias por la pregunta. Quisieras como tener claro el proceso,
¿sí? Entonces, bueno, siento que ya llevamos 2 jornadas definiendo cuál sería el reto, hoy hay más precisión. ¿Qué pasa después de eso? ¿Sí? Pues, Y los estudiantes van en trabajo mm, como virtual, ellos van a revisar los documentos y después emiten un concepto, diría yo, un trabajo académico. ¿Es eso? sí, digamos, pues bueno, esta es la tercera sesión, 3 de 4. Ya la idea es que los estudiantes ya con esto hagan sus propuestas. Ya la siguiente sesión entre los 4 o los 3 será para ver ya las propuestas finales y ya la entrega final. Eh, digamos que sí, como hubo este tema de un poco cómo mejorar un poco más el enfoque hacia dónde íbamos. Pues en eso entonces hemos estado estas sesiones y pues la idea es que ya con la claridad que tuvimos hoy de hacia dónde ir y con los documentos que nos van a enviar ya podemos, digamos, lograr la meta de que pues ya los estudiantes hagan su trabajo final. Eh, Nata, en sobre esa- todo porque entiendo que lo de sistémico salió hoy, No, sí. que ¿no? lo que pasa es que, eh, bueno, pues es que, no sé, Natalia, si nosotros hablamos de lo sistémico, hablamos de la metodología. Pues de digamos que la sesión pasada el enfoque que se le dio fue lo de Comunitario, sistematizar. comunitario. Cómo sistematizar y evaluar en un contexto de alta vulnerabilidad. Sí, Pero el tema de lo comunitario y sistémico no se profundizó, no quedó anclado realmente bajo esa pregunta, como que tienen que estar relacionados. Hoy quedó Natalia, más clara pero, esa pero a mí relación. me parece un poco que em, realmente a lo que nosotros hablamos de lo sistémico porque es lo que aparece en los documentos, pero nosotros hacemos mucho énfasis en lo comunitario, tú Ujú, sabes, y fue lo que te dijimos la semana pasada Sí, ujú, o la última vez que nos reunimos. sí. ujú. Ujú, sí. Entonces, pero Entonces entonces eso, ahora es como la claridad que le acabamos de dar a los estudiantes, también pues la otra vez fue un poco corriendo, ¿no? Entonces, ahorita la claridad de los estudiantes es que ellos nos ayuden a reforzar el modelo de intervención, a analizarlo, los formatos de sistematización, teniendo en cuenta que debe ser con ese enfoque comunitario y sistémico. Exacto. Entonces, esa claridad no la logramos hacer la sesión pasada. Fue más como la pregunta abierta de el cómo evaluar y sistematizar en contextos de alta vulnerabilidad y quedó abierta. Ahorita lo que leímos es eh, ese cada vez más claro el enfoque para los estudiantes y pues bueno, ese es el siguiente paso, su merced, respondiendo a su pregunta. Ya los estudiantes, la idea es que nos manden las propuestas, entonces pues la idea es enviarles hoy esta grabación, la transcripción, la respuesta a las preguntas que hicieron, más la información extra y lo concreto que esperamos obtener de ellos con los documentos que ustedes me están enviando. Y a partir de eso, pues ya los estudiantes sacar sus propuestas y nosotros nos reuniremos probablemente la próxima semana para mirar esas propuestas. ay, Vale. bueno, ¿Listo? Natalia, Claro muchas que sí, gracias. Natalia y Diana. Listo, muchas gracias, su merced. No, a Entonces, ustedes Bueno, mil gracias, muy, muy interesante, gracias. muchas quedo gracias. pendiente entonces del último Ya, documento que falta, el de los formatos, que eso yo creo que te lo también. acabé de enviar. Yo te ¿Listo? envié el ¿Sí? modelo de intervención, pero ahora te envié lo de los formatos, ¿sí? ¿El de trabajo social o todos, Natalia? Los formatos para los talleres sistematización y sistematización Ah, ok, y listo, evaluación. listo. ¿Y el de entrada? Sí, sí, todos los que su merced me pueda enviar, que Vale, estén pues yo te los claramente envío. alineados a esto que acabamos de hablar, para evaluar su enfoque sistémico y comunitario sobre todo. Ujú. Entonces esas herramientas
las que su merced me pueda enviar. Entonces las encuestas de entrada y de salida. Y pues Listo. entiendo que estos formatos también son para la planeación de los talleres y de cómo evaluar los talleres. Entonces eso, ya con eso yo Ujú, creo que se puede hacer un buen análisis y propuesta de parte de los estudiantes. ujú. Listo, Natalia. Listo, muchas gracias. Bueno, vale, Diana, muchas Sí, una gracias. fotico que tenemos y voy a parar la grabación. Sí, Bueno, pero me quito el tapabocas. Uy, no, ustedes vieran este fin de semana, eso fue... ujú. No, es que con estos cambios de clima. Sí, está No, pesado. está pegando una gripa, yo no sé. Ahí yo estoy ya. Listo, 3, 2, 1. Muchas gracias. Bueno, bueno, buen día. Estamos en contacto, que estés muy bien. Bueno. Se Diana, cuidan. ¿te quedas un segundo, por favor? Sí, claro que sí.